La psicosis por el virus de la influenza en México no solo aumentó las ventas de medicamentos de los grandes laboratorios, también motivó a más gente para comprar medicinas genéricas que se pueden obtener sin receta médica. Después de la contingencia todo el mundo estaba como pensando que tenía algo, ¿no? Y todo el mundo creía tener el virus. Resulta que todo el mundo entra en pánico y entonces es cuando las farmacéuticas empiezan a hacer como el negocio, ¿no? Al mismo tiempo que el gobierno declaraba la emergencia por la influenza y con una campaña de anuncios de medicinas sin precedente en la historia de la televisión mundial, Televisa logró que su socia Genoma Lab aumentara sus ventas en 50% tan solo en 3 meses. Si estás resfriado, el dolor de cabeza puede aparecer ocasionalmente. Sus mensajes se repiten en los horarios de mayor audiencia con una separación de menos de 20 segundos. Genoma Lab, compañía que creció durante 10 años gracias a la venta de productos milagro, ahora controla la distribución y venta de medicamentos genéricos. La depresión psicológica que afecta a 10 millones de mexicanos y a 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan genera otras enfermedades y un público receptivo a mensajes de cualquier cosa que le prometa que se sentirá mejor. Cosas comunes como dolores de cabeza, dolores de estómago. Te las atiendes rápido con lo que ves en la televisión. Para elevar sus ventas, 10 veces más que cualquier otra empresa farmacéutica, Televisa no tuvo que aprender el negocio. Lo único que hizo fue comprarles la medicina a los laboratorios independientes y ponerlas en una caja con su nueva marca, Primer Nivel. Ella es Edith Villegas García, propietaria de una farmacia tradicional en la Ciudad de México que se ha negado a vender Primer Nivel. Bueno, nos está afectando, al menos en las farmacias, totalmente las ventas, porque mucha gente está pidiendo ese producto, pero no sabe, no sabe en cierta forma que también es un producto de GI, es genérico. O sea, de todos los genéricos es exactamente lo mismo, lo que está aquí, lo que están cobrando es la publicidad, pero es exactamente lo mismo, no es buena calidad. Televisa ya es dueña de equipos de fútbol, publicaciones, casinos, juegos de apuesta electrónicos y una empresa de telefonía móvil. Recibe un trato privilegiado del gobierno que no le cobra o le difiere pagos de impuestos por cientos de millones de dólares. Para ello, cuenta con diputados que defienden sus intereses en el poder legislativo. A través de 4 canales de televisión, cuya señal cubre la mayor parte del territorio mexicano, el corporativo utiliza sus horarios de mayor rating para promocionar a 70 millones de televidentes confirmados la compra de medicamentos sin consulta médica. Gabriel Sosa Plata, maestro universitario y directivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. En lugar de tener una responsabilidad social, que es la que deben tener los grandes medios de comunicación y más los que operan con una concesión otorgada por el Estado, como son todas las frecuencias de televisión que tiene Televisa, llevan a cabo alianzas que llegan sin duda a perjudicar de una manera muy importante los intereses de sus propias audiencias. La Secretaría de Salud tiene pocos recursos para controlar las violaciones en materia publicitaria. Además, es buen negocio pagar una multa de $40,000 por un anuncio que infrinja la ley, si este producirá ventas por $1 millón. La ingeniera química Claudia Jaramillo es la funcionaria de la Secretaría de Salud, responsable de controlar las violaciones en materia de publicidad. Genoma Lab es una de las empresas más vigiladas. Sí hemos detectado muchas empresas que efectivamente prefieren pagar la multa que las ganancias que le va a generar el impacto publicitario. Sí es cierto que muchas empresas evaden algunas cosas o la misma tecnología les permite siempre encontrar caminos que dicen, bueno, esto no lo dice la ley, entonces por ahí me voy, encuentran recovecos y finalmente uno lo va detectando, no tiene uno la facilidad o el fundamento jurídico para poder actuar. Una de las estrategias de venta de Televisa es utilizar a las mismas personas que conducen sus noticieros para anunciar medicinas. Es justo el apoyo, la credibilidad que tienen algunos de sus conductores y que son utilizados con fines fundamentalmente mercantiles. Esto es que se apoya en un reconocimiento tácito que existe de la audiencia en términos del trabajo periodístico para que ahora esa credibilidad sea utilizada para productos que han sido cuestionados muy gravemente, muy delicadamente cuestionados en nuestro país. Pero lo más lamentable aquí es
la denigración del periodismo como tal. Una consecuencia del monopolio ha sido el cierre de farmacias independientes que no cuentan con el beneficio de la publicidad ofrecido a las grandes cadenas de autoservicio y farmacéuticas. Si de por sí Televisa es un poder con la capacidad de confrontar al Estado y de ponerle condiciones al gobierno, si ya domina el mercado del entretenimiento y de la información en México, con su creciente influencia en el mercado de los medicamentos, pronto será también un superpoder en la salud pública.